Tengan muy buenas tardes, hermanos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la enseñanza del día de hoy. Y hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos, ya el libro de los Salmos, el número 54 que estamos viendo. Y vamos a terminarlo hoy día, ¿ya? Versículos 6 y 7. Así que le invito a que vaya a su Biblia al Salmo 54 y versículos 6 y 7 para que podamos leerlo. Si lo tiene ahí, mire, leamos. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias porque nos permite ya estar congregados junto a ti, Señor, para poder estudiar tu palabra y sacar de ella la enseñanza que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine, que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar y que podamos aprender de ti y podamos, Señor, también aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por esta tremenda bendición que ha sido el estudio de estos salmos, Señor. Gracias porque tú nos has permitido llegar ahora hasta el capítulo 54 y ya en estos dos últimos versículos de este salmo. Te alabamos y te damos gracias y queremos pedir que tú sigas guiando y bendiciendo nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, sean todos bienvenidos, como ya les decía, a todos los que puedan ver este video. Hoy día ya estamos a jueves 16, ¿no es cierto?, de julio del año 2020, así que si usted recuerda, la semana pasada nosotros estuvimos estudiando versículo número el 4 y 5, ¿ya? En donde hablaba de Dios como nuestro ayudador, que Él nos ayuda, ¿no es cierto? Que Él sostiene nuestras vidas y también veíamos ahí que Él devolverá el mal a nuestros enemigos, o sea, que nosotros no tenemos para qué esperar que nosotros poder tomar venganza, sino que Él va a devolver el mal a aquellas personas que nos han hecho mal. Bien, y hoy día vamos a continuar, ¿no es cierto?, estudiando aquí la palabra del Señor en esta conclusión, en este desenlace ya de los versículos 6 y 7, en donde a cada día está diciendo, nos va a decir, ¿no es cierto?, hay que va a entregar un sacrificio voluntario, ya, dado a Dios por la gratitud que él tiene por lo que Dios ha hecho con su vida. Ese es el sentir más o menos de lo que tratan estos dos versículos, ¿no? De dar gracias a él, a Dios, y que va a ofrecer voluntariamente un sacrificio a él por gratitud, por lo que Dios ha sido con su vida. Sé también que Dios ha sido con nuestras vidas, ¿no? En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones en las cuales son complicadas muchas veces para nuestras vidas, de una o de otra manera, ¿no? Pero siempre a los que somos hijos de Dios, Dios va a estar ahí con nosotros, va a estar respaldándonos, va a estar guiándonos, va a estar ayudándonos. Y es esa la gratitud que David ahora expresa acá en estos versículos y que vamos a analizarlo un poquito, ¿ya? Miren, la primera parte del versículo 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Acá David, ¿no es cierto?, habla de que él no va a hacer algo por fuerza o algo que le hayan impuesto, él no va a hacer este sacrificio a Dios porque tiene que hacerlo o porque se ve en la obligación de hacerlo o porque le están forzando, ¿no es cierto?, a tener este sacrificio, sino que dice que lo va a hacer voluntariamente. ¿Para qué? Para que Dios pueda aceptarlo, ¿ya? Todo lo que yo o lo que usted hace para Dios en cualquier área de nuestras vidas debe ser algo voluntario, no debe ser algo obligado, no debe ser algo que nos haga sentir como un peso, sino que algo voluntario. ¿Para qué? Para que Dios pueda aceptarlo. Miren, si nosotros vamos al Levítico capítulo 22,
Ahí en el Antiguo Testamento, en la primera parte, ¿no es cierto? Está Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 22 y versículo 29. Cómo Dios ahí pedía, ¿no es cierto?, al pueblo también de Israel y que ellos pudieran hacerlo voluntariamente. Miren, capítulo 22 y versículo 29 al final. Casi dice, y cuando ofrecieron sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían sacrificios que no eran aceptables, ¿no? ¿Por qué habían sacrificios que no eran aceptables en ese entonces? Era porque la gente muchas veces, cuando le tocaba llevar sacrificio, llevaba no lo mejor a Dios, llevaban tal vez lo peor, lo que en este caso los animales en sacrificio que tal vez estaban enfermos, aquellos que tal vez estaban dañados, pero Dios se merece, hermanos queridos, lo mejor. Y por eso David aquí dice, ofreceré a ti y sacrificaré voluntariamente. Y voy a dar lo mejor para ti. ¿Ya? Con una mente voluntaria y alegre. Entonces, como veíamos en el versículo de Levítico, Dios siempre le pidió al pueblo que ellos pudieran darle a Él voluntariamente, alegremente y lo mejor, no lo peor. Ahora no tengo la cita, pero se me viene a la mente la cita ahí, ¿no es cierto?, al final de la Biblia, en donde, del Antiguo Testamento, en donde muchos sacerdotes, ¿no es cierto?, estaban ofreciendo lo malo, lo añejo, a Dios estaban ofreciendo los animales ahí quebrados y un sinnúmero de cosas. Y ahí dice, ¿no es cierto?, que Dios no se va a agradar de esas cosas. Dios siempre se va a agradar cuando le entregamos a Él lo mejor. ¿Ya? Y David lo sabía y por eso dice acá que Él va a ofrecer voluntariamente a Dios, ¿no es cierto?, algo agradable, algo que Dios se va a complacer, porque le amaba. Y también yo sé que nosotros amamos a Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que Dios, y sabemos a qué Dios estamos sirviendo. Por eso cuando yo sé, y cuando David sabe, y cuando usted sabe a qué Dios estamos sirviendo, ¿qué vamos a entregar a Dios? ¿Un sacrificio así voluntario, agradable a Él, o un sacrificio desagradable a Él? ¿Qué puede ser desagradable a Dios? Por ejemplo, cuando usted quiera, no sé, a ver, alabar a Dios y no se prepara para alabarle, sino que ya, si es total es para Dios, mucha gente dice, ¿no? Que salga como sea, total es para Dios. Pero bueno, si es para Dios, no es que salga como sea, tiene que haber una preparación previa. ¿Mm? Por eso el pueblo de Israel lo entendía bien. Y yo sé que hoy en día los creyentes también lo pueden entender bien, pero a veces me da un poco de pena y tristeza porque veo que no a veces se entiende bien el sacrificar voluntariamente a Dios y que a Dios le agrade lo que yo estoy haciendo. Porque a veces también tú y yo, a veces le damos las migajas a nuestro Dios. Las migajas tal vez de nuestro tiempo, las migajas tal vez de nuestros dones, de nuestros talentos, las migajas tal vez de lo que nos sobra en sacrificio para Él, en nuestro dar, ¿no es cierto?, para Él, en todas las áreas, no solamente en la parte monetaria, sino que en todas las áreas a veces damos a Dios lo que Él no se merece. Y es triste, ¿no es cierto?, ver, imagínense cómo se debe sentir el corazón de Dios, sabiendo que decimos, no, Señor, yo te amo, pero no damos voluntariamente un sacrificio a Él como Él se lo merece. ¿Mm? Si nosotros vamos, miren, a Primero de Crónicas, capítulo 29, ahí en su Biblia, Primero de Crónicas 29, versículo 1,
Lea usted, ya yo no puedo leer todo el capítulo 29, pero léalo, ya al final, el último capítulo ahí de Primero Crónica, donde está David también. ¿Ya? Y él entendía, por eso le escribió este salmo, ¿no? Y escribió esta última parte, él entendía qué es lo que era dar voluntariamente a la obra de Dios, que era darle a Dios lo mejor. Y él lo expresó acá, miren, versículo 1, capítulo 29 de Primero Crónica. Después dijo David, perdón, el rey David, a toda la asamblea, o sea, a todas las personas que estaban allí, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Él entendía bien que el lugar, el templo, ¿no es cierto?, que estaba dedicado, no era para el hombre, sino que era para Dios. Y mira lo que dice, versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Ya? Él con toda su fuerza dice, he preparado, no es que fue algo así, ahora se va a dar y ahí está, ¿no? Como a veces decimos cuando nos congregamos, ¿no? Viene la ofrenda. Bueno, aún eso debe venir preparado de antes. No que, yo ahí recién abra mi monedero, ¿no? O mi billetera y vea ahí que, ya, a ver qué le doy. Y mientras pasan por ahí estoy pensando, le doy esto otro. No, algo ya preparado, con amor, sabiendo y diciéndole al Señor, mira Señor, esto es lo que tú me diste durante esta semana. Y esto es lo que yo te voy a dar a ti porque te amo, porque voluntariamente, con un corazón contento, voy a dar a ti en gratitud. En este tiempo de pandemia, hermanos queridos, en el cual tal vez nosotros, bueno, y todas las iglesias, por lo menos acá en Chile, o la gran mayoría, no se están congregando. ¿Y sabe usted lo que es triste? Que los hermanos se han olvidado de seguir dando a Dios, de seguir dando a Dios en todas las áreas, no solamente, vuelvo a decir, en lo que es dinero, pero se han olvidado que pueden seguir alabándole a Dios en sus casas, se han olvidado que aún pueden seguir dándole a Dios sus talentos. Por ejemplo, si tú eres músico, si tú cantas, date el tiempo y decirle ahí, tal vez no estás frente a la iglesia, pero estás frente a Dios, y decirle, Señor, hoy te dedico a esta canción, y le cantas a Él. A veces pensamos que solamente ese tipo de cosas las podemos o se tienen que hacer delante de la congregación para que todos nos vean, ¿no? No, estamos cantando a Dios. En esa área y en cualquier área en donde tú sabes que puedes prestar voluntariamente un sacrificio a Dios que sea agradable, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Como ya les decía, en este tiempo de pandemia, ¿no? Ya que no estamos congregados, ya no se pasan, por ejemplo, ofrendas. Ya no se pasa, ¿no es cierto?, ahí donde usted deposite su ofrenda y todo. Pero te pregunto, ¿has guardado tú la ofrenda a Dios en todos estos meses que van? Y lo tienes ahí y dices, Señor, mira, esto es lo que yo tengo guardado para ti. Y cuando se abran nuevamente las puertas de la iglesia, yo lo voy a llevar con gozo, con alegría, porque es algo que yo he preparado y he guardado para ti. Aún, no solamente ofrendas, sino que todo lo que tú puedes entregar para el Señor, tus dones, tus talentos, tu trabajo, tu servicio, voluntariamente a Dios. Mira lo que sigue diciendo acá Levítico, versículo número 2. Y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, perdón, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro
oro pues para la casa de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices, y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Primero ahí David, ¿no es cierto? Como ejemplo, dijo, miren, yo he traído aún de mi propio tesoro personal ofrenda voluntaria a Dios porque Él se lo merece. Y traje esto, y ahí lo menciona, ¿no? Y dice, quien quiera ahora, pregunta, de los jefes de familia, quien quiera traer voluntariamente para la casa de Jehová, bienvenido es. ¿Ya? Y ese es el sentido de ofrecer, hermanos queridos. Tal vez acá habla de algo monetario, ¿no? De un desprendimiento de los tesoros y todo. Yo no le estoy pidiendo tal vez que usted traiga los tesoros que usted tenga o lo que usted considere tesoro. No sé qué tesoros pueda tener. Pero lo más preciado para Dios, queridos hermanos, es nuestra vida y nuestro corazón. Entregarlos a Él para que Él nos use como Él quiera dentro de su obra. Y si yo estoy dispuesto a entregar mi corazón, mi vida a la obra del Señor, no me va a costar entregarla a otras cosas. Pero a veces nosotros nos volvemos, hermanos, egoístas con Dios. Y pensamos que Dios solamente nos tiene que dar, y nosotros no damos nada. El principio dentro de lo que es el dar es como Dios muestra que Él siempre da. Y nos dio a su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener vida eterna, poder ser hijos de Dios y seguir obrando ahí para que el Señor haga su obra. Miren, continuamos en el versículo 9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿qué cosa? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y ese es el sentir, hermanos, que tú y yo podamos traer voluntariamente sacrificios a Dios como Él se lo merece. Si Él te ha cuidado, si Él te ha prosperado, si Él te ha dado el alimento diario, si Él te ha cubierto de tus necesidades, debemos retribuirle a Dios de lo que Él merece. Acá David está escribiendo este salmo conclusión en gratitud a lo que Dios estaba haciendo con él, porque le libró de la muerte, porque le libró del enemigo. Y él dice que voluntariamente voy a ofrecer para ti. Miren, tú continúas leyendo, ya yo por honor al tiempo no puedo seguir leyendo los otros textos, pero mira, vamos al versículo número 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y esa es una gran verdad que a veces se nos olvida, hermano. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, material e inmaterial, le pertenece a Dios y es de Dios. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto y como David lo entendía, a él no le costó dar de todo lo que él tenía y desprenderse de las cosas que él tenía para dar voluntariamente a Dios y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mi vida. Pero hoy en día, ¿no?, en pleno año 2020, muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas que tenemos y no le damos a Dios lo que Él merece en cada cosa que Él merece. Mira, y versículo número 17, ¿no? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Qué bello, hermano, qué bello debe haber sido ese momento. Cuando David ve, ¿no es cierto?, hacia atrás y dice, oh Señor, mira,
Tú que escudriñas los corazones, me has escudriñado mi corazón y sabes que yo te he dado lo mejor para ti en las áreas de mi vida. Y también tú ves, Señor, el corazón de todo el pueblo, cómo ellos te han agradado y han dado con rectitud de corazón para ti, han dado voluntariamente, dice. Y todo esto ahora has visto, dice, ¿con qué? Con alegría, ya porque tu pueblo ha ofrendado a ti como tú te lo mereces. Ha dado, dice, perdón, la última parte dice, miren, han dado para ti espontáneamente y voluntariamente. Hermano querido, hermana, ¿estás dando a Dios voluntariamente tu vida, lo que Él te ha dado, tus dones, tu talento, tu ser? ¿O eres de esas personas egoístas que solamente para ti, para ti, para ti y para los que están ahí alrededor tuyo y nadie más? Veía, yo sé que he visto, ¿no es cierto?, hoy en día en muchos lugares, ollas comunes que se están dando acá en nuestro país. Y cuánta gente que, por lo menos los que yo he visto, la gran mayoría no son creyentes, no son cristianos, pero se han levantado a dar aún de lo que ellos, de lo poco que ellos tienen, para otros. Bueno, esa es nuestra esencia, querido hermano, y como creyentes de poder dar a otro, dar. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado, para que el Señor pueda ser honrado. Pero a veces nos cuesta, ¿no? Y tú sabes tal vez por qué a ti te cuesta el dar al Señor, primero tu vida y luego las otras cosas. Mira, qué otra cosa dice acá. La otra parte del versículo dice, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. O sea, una vez que ofrecí a ti voluntariamente un sacrificio, Señor, ahora yo te alabo, Padre, te alabo porque tú eres bueno. David dijo esto en anticipación al rescate de lo que Dios había hecho por él, ¿ya? Y también David era capaz de alabar a Dios mientras el problema estaba allí presente. Permanecía el problema en él, pero aún en medio de ese problema, él alababa al Señor, ¿no? Y daba gracias porque entendía que Dios, aún estando su vida con problemas o sin problemas, Dios estaba presente y que Dios le iba a ayudar y le iba a librar. Por eso él pudo decir, mira, en el Salmo número 27, vamos ya a Salmo 27, que ya cuando lo estudiamos, ¿no es cierto?, un tiempo atrás, pero mira lo que dice ahí, versículo 6, Salmo 27 y versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Levantará mi cabeza en tiempo presente de mis enemigos que me rodean, dice. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de qué, de júbilo, de alegría, ¿no es cierto?, en medio de la persecución. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, en medio del problema David podía entender que era necesario e importante alabar, cantar a Dios, sabiendo en quién él había creído. Mira, versículo 8 del mismo capítulo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En medio del problema, en medio de la dificultad, David alababa, buscaba a Dios. Por eso dice, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque tú te lo mereces. Mira, versículo número 10 al 14 del mismo capítulo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que
y los que respiran crueldad. Estaba, imagínense, rodeado de gente que quería buscar la vida de David, rodeado de gente mala, ¿no? Rodeada de un sinnúmero de problemas, tal vez como hoy te encuentras tú o como yo me encuentro, rodeado de muchos problemas, de muchas dificultades, pero aún en medio de esas dificultades David fue capaz de alabar y glorificar y cantar a nuestro Dios y decirle: gracias, Señor, alabo tu nombre, Señor, porque en medio de los problemas tú estás presente, en medio de la dificultad tú estás presente. Y mira, versículo número 14, 13, 14 que me falta, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es verdad, tal vez a veces parecemos desmayar, ¿no es cierto?, flaquear en medio del problema o de la circunstancia que nos encontramos. Hubiera yo desmayado, decía ahí David, si no creyese que veré, Señor, qué cosa, tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos queridos, tal vez tú estás pasando un problema hoy. Estás en medio de una dificultad, pero en esa dificultad, en ese problema, en medio de ese problema, alaba al Señor, alábale, alábale y ofrécele sacrificio de alabanza como Él se lo merece. Ofrécele tu vida, ofrécele tu servicio a Él y alábale. Y vas a ver cómo Dios va a dar solución al problema en el cual estás tú enfrentando hoy, a la circunstancia en la cual te encuentras hoy. Pero primero Dios quiere ver ese sentir ahí dentro tuyo, saber que tú confías realmente en Dios y que el enemigo es verdad que quiere hacer estragos con tu vida, así como con la vida de David, pero David sabía en quién estaba creyendo y por eso puede decir en estos últimos versículos, ¿no? Alabaré, Señor, tu nombre. ¿Podemos nosotros, hermanos queridos, entonces alabar a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema? Espero que sí, ¿no? Que ese sea nuestro sentir. Mira, vamos al versículo 7, porque ya el tiempo me está ahí apurando. Dice, versículo 7 ahora: porque Él me ha librado de toda ¿qué? Angustia. Por eso Él estaba alabando a Dios, porque sabía que Dios le había librado de toda su angustia. Es verdad que en medio del problema, de la dificultad, David sintió angustia, al igual como tú y como yo, porque somos humanos, ¿no? Angustia y ¿qué vamos a hacer? Pero él se acordó y dijo: no, yo soy hijo de Dios, por lo tanto tengo un Dios real, verdadero, que está sobre mi problema, un Dios que quiere que yo le alabe, un Dios que quiere que yo le ofrezca sacrificios voluntariamente, un Dios que merece toda gloria porque Él cuida de nosotros. Y por eso David confiadamente trajo su petición a Dios y le dijo, sabiendo que en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, anteriores, David estaba en problemas y Dios le había librado. ¿Ya? Por eso dice ahí: porque Él me ha librado de toda mi angustia, en medio del problema, de la dificultad, Dios le ha librado. Mira, un ejemplo solamente de muchos, tal vez en el cual Dios libró a David. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Solo un versículo. Si usted quiere, después lea todo el capítulo ya y ahí va a gozarse cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Capítulo 17 y versículo 37 de 1 Samuel. Añadió David, miren: Jehová que me ha librado de las garras del león. Imagínense. Dios lo libró de en medio de las garras de los leones que lo iban a atacar. Por lo menos yo no estaba ni siquiera ahí atacado ni por un gato. ¿Ya? Pero imagínense, enfrentarse a leones, estando ahí siendo atacado por leones. ¿Qué vamos a hacer, no? Yo me hago pipí, disculpando la expresión, ¿ya? Pero es la confianza que tenía ahí David, ¿ya? Es la confianza que dice ahí que Dios lo libró, ¿no es cierto? Que Dios lo libró de los leones. Y dice, miren, y de las garras de oso, no solamente los leones, también de los osos le libró. Él también me liberará, dice, miren, de la mano de este filisteo. ¿De quién estaba hablando? De Goliat, ¿no es cierto? Esa es la confianza que tenía David.
porque él ya había experimentado cómo Dios le libró de estas situaciones difíciles. Es lo mismo hoy en día, hermanos queridos. Tú has pasado y yo he pasado situaciones difíciles, y si las recordamos hacia atrás, vamos a ver cómo la mano de Dios nos ha librado de esas situaciones. Y hoy en día la situación que tú estés viviendo y la que yo esté viviendo, y que tal vez son difíciles, ¿no? Bueno, el Señor también nos va a librar. Nos va a librar, hermanos queridos. Y esa es la confianza que nosotros debemos depositar en nuestro Dios, en el Dios en el cual hemos creído. A la misma que depositó aquí David. Y la parte final de ese versículo dijo, miren, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, ¿quién está contigo y quién está conmigo siempre? Dios, Cristo, ¿no? Y Él va a acompañarnos en medio de la dificultad y en medio de lo que nosotros podamos estar viviendo. Y a ese Dios debemos gloria y honra y honor como Él se lo merece. ¿Mm? Mira, la fidelidad pasa, ¿no es cierto? Pasada, perdón, de Dios, se convirtió en el fundamento de su fe futura. ¿Ya? ¿Cómo Dios mostró ser fiel a Él? Le mostró a David ahora cómo él podía ahora confiar plenamente en Dios, al igual que tú y yo. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, situaciones difíciles, si tú tal vez las quieres recordar, cómo Dios te libró de eso, de ellas. Bueno, esa es la fidelidad que nos hace confiar cada vez más en nuestro Dios. David vivió una vida, hermanos queridos, de peligro, de constante peligro, y escapó a filo de la muerte, escapó a filos de animales, como vimos en el texto recién. Sin embargo, siempre estuvo a salvo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, al igual que contigo y conmigo. Y por eso él dice aquí en el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Y hermano querido, a ti y a mí, Dios también lo va a hacer. Siempre será así, porque no somos igual que los que están ahí afuera en el mundo. David no era igual que Saúl, no era igual que sus enemigos, no, era diferente porque él buscaba y quiso buscar a Dios y amar a Dios, al igual que tú y yo. Somos diferentes que el mundo. El mundo es verdad que nos quiere acechar, el mundo nos quiere ahí aprisionar, nos quiere atemorizar y quiere producir muchas cosas, ¿no es cierto? Y hablo del mundo, del sistema, las personas. Pero ahí estamos nosotros, los hijos de Dios, ¿no? En el cual siempre vamos a estar ahí afirmados con la mano de Dios. Miren, los quiero llevar a Segunda de Timoteo, capítulo 3, para que veamos también cómo Dios, ¿no es cierto?, liberó a estos grandes hombres de Dios, y que también te puede liberar a ti y a mí, ¿no es cierto?, de medio de la situación en la cual nos podamos encontrar. Capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Mira, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. ¿Ya? Y hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, hoy los tenemos, avaros, hoy los tenemos, vanagloriosos, hoy los tenemos, soberbios, hoy los tenemos, blasfemos, hoy los tenemos, desobedientes a los padres, hoy los tenemos, ingratos, hoy los tenemos, impíos, hoy también los tenemos. Mire, es como si fuera algo de hoy, ¿no? Sin afecto natural, los tenemos. Implacables, los tenemos. Calumniadores, los tenemos. Intemperantes, también los tenemos. Hombres crueles que abundan. Aborrecedores de lo bueno, ¿no es cierto? Porque no quieren hacer lo bueno, solamente quieren hacer lo malo. Y en ese mundo estamos. En ese mundo también estaban acá Pablo, Timoteo, ¿no es cierto? Y los grandes hombres de Dios que pudieron escribir, ¿no es cierto?, la Escritura. En ese mundo estás tú y yo también hoy en día. Pero en este mundo también el Señor nos puede librar y nos va a librar de la maldad y de todos los problemas que tal vez podamos estar pasando. Solamente tenemos que confiar en Él y seguir alabándole y glorificándole como Él se lo merece. Mira, dice el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios. Hoy en día el mundo está así, amando más los deleites y todo lo ello que a Dios.
pero hay un pequeño grupo que estás tú y estoy yo y todos los que somos hijos de Dios, que sí amamos a Dios. Y estamos en este mundo y tal vez vamos a pasar cosas malas, pero en medio de esas cosas malas el Señor nos va a librar. Y ahí en medio, cuando estemos viviendo lo malo que estemos pasando, si tal vez ahora tú estás viviendo algo malo, alabemos a Dios, alaba a Dios. Ese es lo que el Señor quiere, que en medio del problema, de la dificultad, podamos estar gozosos y alabando al Señor. Mira lo que decía acá, tú sigues leyendo, ya yo por honor al tiempo no puedo seguir más, pero me salto al versículo 9, mira, dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a los de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué soportaron? Mira, ¿qué soportaron estos hombres? Persecuciones. No sé si tú estás siendo perseguido por la obra de Dios o por hacer la obra de Dios. Dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. Y hermano querido, hoy es lo mismo. Estamos sirviendo al mismo Dios. Y en medio del problema, en medio de las dificultades, Dios también te va a librar de aquello que hoy día estás viviendo y que tú encuentras y que es así, ¿no? Que puede ser malo. David estaba sufriendo, imagínense, si vamos solamente a este capítulo, lo que estaba pasando David y cómo David pudo confiar en Dios y depositar todo en Dios, cómo Dios le fue librando, ¿no es cierto? Y pudo escapar de su enemigo y que tuvo ahí a su enemigo al frente, ¿no? Y que podría haberlo matado, pero él dijo, no, Señor, yo te dejo a ti, tú encárgate de él. Y por eso él puede escribir estas últimas palabras acá, ¿no es cierto? Porque él me ha librado de toda mi angustia. ¿De cuánta angustia te ha librado el Señor a ti? ¿Y de cuánta angustia me ha librado a mí? ¿De cuántos momentos difíciles me ha librado, te ha librado? ¿De cuántos momentos difíciles nos va a librar? ¿O nos va a librar hoy del momento difícil que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo? Solamente anda a Él, cuéntale, dile, Señor, mira, esto es lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, esta es mi angustia, pero confío en ti, en que tú me librarás y que tú vas a echar atrás a todos esos enemigos que tengo y que yo soy más que victorioso en ti. Ese era el corazón de David, ¿no es cierto? Acá. Y la última parte de este versículo 7 dice, miren, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. O sea, Dios aún le permitió a David ver cómo lamentablemente sus enemigos fueron arruinados. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mira, David sabía lo que era derrotar anteriormente a sus enemigos. Él derrotó a Goliat, ¿no? Era su enemigo, pero Dios lo libró, dice David. Y él vio cómo Goliat cayó y fue derrotado. Él confiaba en que Dios podía hacerlo una y otra vez. Porque es el Dios que estamos sirviendo, hermanos queridos, que está del lado nuestro y que va a apoyarnos y nos va a guiar. Hermanos, siempre tendremos la victoria, porque Dios está con nosotros. Y ese es el sentido. Y eso es lo que confiaba David. Y por eso pudo decir, y mis ojos han visto la ruina de quién? De mis enemigos. Tal vez el Señor a nosotros nos va a permitir ver la ruina de nuestros enemigos. Aunque podemos pensar, pero no, es que yo no quiero la ruina de ellos. No, hermanos queridos, Dios está con sus hijos, pero no va a estar con aquellos que no son sus hijos. Y si los que no son sus hijos le hacen daño a sus hijos, bueno, Dios nos va a defender como un buen padre, amoroso. Es lo mismo si usted como padre, como madre, a su hijo le están haciendo daño injustamente. ¿Usted lo va a defender o va a dejar que le sigan haciendo daño? Los va a defender. Yo defendería a mi hijo, ¿no? Si veo que le están haciendo un daño injusto. Dios, con mayor razón, va a defendernos y nos va a ayudar. Y nuestros enemigos ahí van a quedar como Goliat tirados, derrotados, no por nosotros, sino que por Dios. Último texto, miren, primero de Juan, capítulo 4.
Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Tú y yo, hermanos queridos, somos de Dios. Y mira lo que dice acá. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano y hermana querida, mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. El que está allá afuera, que es nuestro enemigo, nos quiere hacer daño, nos quiere producir angustia, temores. Pero recuerda siempre esto, mayor es el que está en ti, el que está en mí, que el que está en el mundo. En medio de la dificultad, en medio del problema, aprendamos a alabar a Dios y a confiar en Dios y a darle a Él lo que Él merece y ofrezcamos voluntariamente sacrificios de alabanza a Él. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y te damos las gracias. Gracias porque tú nos permites alabarte, honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Que podamos aprender, Señor, de ti, de tu palabra y que podamos, Señor, en medio de la dificultad, confiar en ti, alabarte y ofrecer voluntariamente sacrificios de alabanza a tu nombre. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nosotros y por lo que seguirás haciendo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano querido, que el amor de Cristo, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y que el Señor siga bendiciéndonos.